Pero vamos a entrar en materia porque visitan los estudios de la cadena SER del Guayato en el día de hoy Esteban Morales, el portavoz del PSOE de la Diputación Provincial, Víctor Pedregosa, secretario general del PSOE en Peñarroya Pronuevo, Antonio Gallego, el secretario de Organización en Córdoba, y Ruth Hernández, concejal en el Ayuntamiento. Voy a ir saludando a todos los presentes en la mesa. Esteban Morales, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la visita. A vosotros siempre. Ruth Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Luis. Víctor Pedregosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchos temas encima de la mesa. Voy a empezar por Esteban Morales, porque ya que lo tengo aquí no me resisto a preguntarle por las declaraciones del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, diciendo de que iban a renunciar a la conexión, que por cierto ya está hecha, entre La Colada y Sierra Bollera. Y me gustaría preguntar qué va a pasar con esos 9,3 millones. ¿Lo van a aportar para hacer mejoras en la depuradora? ¿Lo van a aportar para la conexión que dicen con Puente Nuevo? Eso es lo que tienen que hacer. Lo que no tiene que hacer el presidente de la Diputación es decir que va a tomar una decisión que no le compete. En todo caso será Moreno Bonilla el que diga que no se hace el proyecto que tiene planteado de conexión, que como bien has dicho ya está hecha, ¿no? Pero el señor Fuentes lo que sí tiene que garantizar es que en Proaxa puede potabilizar el agua que le venga de La Colada en Sierra Bollera, y que para eso pues va a hacer las inversiones necesarias, pidiéndole el remanente que va a quedar de ese proyecto a la Junta de Andalucía y buscando los fondos que sean precisos para que la gente en el norte de la provincia esté tranquila de que el agua que va a salir por su grifo sea absolutamente potable y sin ningún tipo de problema. Tiene tiempo, pero en vez de dedicarse a eso, lo que se está dedicando a confrontar con la Confederación del Guadiana de una manera inútil e inservible, gastando dinero que le dio la Junta con los 4 millones famosos de un convenio hace ya tiempo, que no han servido para mejorar la calidad del agua de La Colada y que por tanto ha sido ineficiente. Y hombre, yo creo que hay que poner en valor de nuevo, y que si no llega a ser por la inversión que hizo el gobierno de España, en marzo del 2023 no habría agua en los grifos del norte, de los 27 municipios del norte, ¿no? Entonces, bueno, durante un año casi 7 millones de hectómetros pasaron de La Colada a Sierra Bollera. Eso funciona. Por tanto, vamos a dedicarnos a mejorar lo que funciona y no a poner palitos en la rueda de esos proyectos. Antonio Gallego es el secretario de Organización del PSOE de la provincia de Córdoba, y sí que me gustaría hablar o preguntarle más bien por ese doble modelo que han puesto de manifiesto en la rueda de prensa que ha tenido lugar a las 11:30, esa diferencia de modelos que ha sido una de las cosas que me ha llamado la atención en la rueda de prensa. Pues me gusta que me preguntes eso, porque además yo creo que estamos en unos tiempos y estamos en el 2025 y esto va de modelo. Hay un modelo que defiende el Partido Socialista, claramente en este caso nuestra secretaria general y candidata María Jesús Montero, que apuesta por lo público, y hay otro modelo, que es el modelo que apuesta Juanma Moreno y el Partido Popular, que apuesta por el desmantelamiento, por la privatización, por ese agotamiento de ideas, porque estamos hablando de un presidente que se siente resignado, es un presidente que está pues agotado y vive, yo te lo diría desde el planteamiento de los modelos, vive como en otra dimensión, como si viviera en Matrix, ¿vale? Está nubilado, ¿vale? Es un presidente que se dedica, mientras el Partido Socialista y María Jesús se dedica a las cosas importantes, se dedica a las cosas y hace planteamientos importantes que pueda ayudar a la ciudadanía y a la población, como condonar la deuda en casi 20.000 millones, 19.000 millones, lo que supondría eso desde un punto de vista de un préstamo, ¿vale? Que todos nos ponemos, todos sabemos lo que es un préstamo personal o una hipoteca, y alguien que se dedica pues a hacer bajadas de impuestos, cuando realmente hay recursos, y no es capaz de gastar los recursos o malgastar los recursos. Estando en el ciclo económico que Pedro Sánchez ha sido el líder que está a la vanguardia de Europa y de España, haciendo una economía en sus tiempos y cambiando el modelo productivo, y se nota por los polígonos industriales en los pueblos, en las provincias, estamos teniendo justamente lo contrario. Él es incapaz de desarrollar sus presupuestos. Entonces eso cuando interactúas con las personas, con la población, con los vecinos, te ves que la gente quiere cambiar.
Y entonces yo creo que ese cambio lo representa María Jesús y ese doble planteamiento es interesante. Entonces hay tantos ejemplos que me quedaría, por ejemplo, con el último de la dependencia, por ejemplo. Uh-huh. Que yo creo que no sé si está pensando en esas cosas que hizo Mariano Rajoy de un copago con la dependencia, que no creo, pero vamos, que hemos visto que es capaz de hacer cosas como esas. Teniendo las listas de esperas como están, ¿vale? La tardanza en la valoración. Las personas que se terminan muriendo esperando la valoración. Y a pesar de eso, pues ves que la sociedad en ese sentido está pues ya muy cansada y está viendo que hay muchos motivos para decir que hasta aquí hemos llegado. Pues creo que hay una alternativa y por lo tanto creo que la gente está visualizando eso y la está visualizando desde el punto de vista del Partido Socialista de que va a haber cambio. Va a haber cambio y en ese sentido creo que lo has puesto muy bien mi compañero Esteban Morales y creo que nuestro compañero Víctor es un ejemplo de ello. Cuando ha tenido la oportunidad y seguramente vuelva a tener la oportunidad, hay un modelo por lo público y otro modelo por lo privado. Yo creo que estamos ante dos modelos, ¿vale? Y el partido, pues estamos aquí para que la gente vuelva a tener confianza y creo que cada día hoy ha sido un baño de multitudes a este hombre en las calles, además parándolo y creo que así lo vemos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno. Víctor Pedregosa, secretario general del PSOE en Peñarroya por Nuevo, en clave más local, ese doble modelo, ¿cómo se puede o cómo se ha aplicado aquí en Peñarroya por Nuevo? Bueno, antes de hablar de ese doble modelo, quiero pues contar una cosita, ¿no? Hacía antes referencia sobre esa novedad en la feria de Peñarroya, esa portada, una portada que es una iniciativa socialista que se inició con mi gobierno hace más de un año. Se inició el año pasado, pero hay que agradecer el trabajo que siempre hace la asociación Cabalcén, la asociación Pro Cabalgata, en beneficio de nuestro pueblo. Estos voluntarios que trabajan siempre de forma altruista, de forma desinteresada, para sacar lo mejor de Peñarroya por Nuevo. Ahora lo venderán como todos los logros socialistas, como todos los logros del anterior gobierno, que lleva mucho tiempo trabajando, pero aquí ya pues ligamos a la pregunta que hacía. Esa diferencia de los dos modelos que hay y que el mejor ejemplo para los peñarriblenses es el de nuestro pueblo, el del gobierno que no existe en el ayuntamiento de Peñarroya por Nuevo. Un gobierno que está más pendiente de sus líos, de sus peleas internas, y a la vista está como hemos iniciado el curso político en Peñarroya por Nuevo. Un gobierno que no atiende a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que es lo más importante. Nosotros en la visita a Peñarroya lo principal ha sido escuchar a los vecinos. Y me quedo con un vecino que decía, es que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha engañado a todos los andaluces. Y además entiendo que la ideología no era la más próxima al Partido Socialista. Y es la realidad, es lo que se ve en las calles, lo que vemos en Peñarroya por Nuevo. Y hablamos de estos modelos porque hemos visto como en escasos 8 meses nuestro pueblo vuelve a sufrir problemas de inseguridad, vemos las calles completamente destrozadas y el claro ejemplo es que lo que ocurre en Gaza, pues parece que lo vivimos en Peñarroya por Nuevo, toda una ruina. Los parques están sucios, abandonados, descuidados y gracias a que tenían conocimiento que hoy estaban el secretario de Política Municipal y portavoz de la Diputación y el secretario de Organización del PSOE de Córdoba se han puesto a cortar, no era césped, los hierbajos de la Plaza Santa Bárbara. Hemos visto también en prensa cómo la Diputación de Córdoba recortaba a Peñarroya más de 400.000 euros. Y una pregunta que le hacía a los vecinos, ¿qué podemos hacer con 400.000 euros en Peñarroya? Pues entre otras cuestiones podíamos asfaltar 50 calles, que hace falta, sustituir la red de abastecimiento, saneamiento de agua, que también hace falta, arreglar tantos parques, tantos jardines. Podemos, por ejemplo, poner algún plan de empleo que es necesario en nuestro pueblo, que desde que no gobierna el Partido Socialista no se ha puesto en marcha ningún nuevo plan de empleo. Esas son algunas de las cuestiones que podíamos poner en marcha con 400.000 euros. O tener una feria digna, porque lo que ocurrió en Pueblo Nuevo es un claro ejemplo de la dejadez de este gobierno, de la clara improvisación. Ayer tuve la oportunidad de hablar nuevamente con los feriantes
y se estaban quejando como esta concejala, que no es la concejala de festejo, es lo contrario a una fiesta, la tristeza personalizada, pues le había suspendido en 3 ocasiones la reunión para el reparto de las atracciones y de los puestos, y ya le estaban dando los feriantes, y desde aquí se lo digo a la señora Carreto, a la señora Patena y al Partido Popular, que atiendan a estos señores, a estas señoras, que nos vamos a quedar al final sin feria. Y no es ser alarmista, es ser realista. Esto es lo que tenemos en Peñarroya, no lo tengo que decir yo, lo dicen los peñarroyenses. La radio es o al menos como yo entiendo la radio, es el altavoz para todo lo que le preocupa al ciudadano. Y me quiero quedar en esta mesa de debate con 3 asuntos que son de preocupación máxima en Peñarroya, Pueblo Nuevo y en toda la comarca del Guayeto. 1 es el tema de la sanidad. 2 es el tema del empleo y en qué nos va a influir el tema de transición justa con la aprobación del nudo de Lancha. Y 3, que es otro tema que nos preocupaba, el tema de la potencia eléctrica, que después del anuncio de la vicepresidenta del Gobierno de esa inversión de más del 62% de lo que estaba presupuestado para la mejora de la red eléctrica, vamos a poder tener punto de evacuación para poder generar energía. Micrófonos abiertos. Bueno, si me permite, porque lo he comentado en la rueda de prensa, en la comparecencia, me gustaría tocar el tema de la sanidad, que especialmente en Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues tiene una afectación importante. No todos los municipios del norte de la provincia tienen un hospital como tienen los ciudadanos de aquí. Y ese hospital que tenía expectativas de crecimiento en especialidades, en servicios, lo que ha ido con el paso del tiempo y sobre todo desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía es en el absoluto recorte y en un desmantelamiento claro de la aspiración que tenía, ¿no? De ser un centro de especialidades a ser un centro de salud, que bueno, es lo que puede ofrecer ahora. Recuerdo en una defensa, cuando planteamos en la Diputación precisamente esta denuncia, una denuncia ciudadana que acompañé cuando era alcalde Víctor ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con varios autobuses de personas de aquí que se quejaban precisamente de ese desmantelamiento, que había un problema específico con la salud mental en el norte de la provincia de Córdoba. Había solo un psiquiatra, un psicólogo para 80.000 habitantes. Eso no se puede considerar atención sanitaria de ninguna manera. Eso no se puede consentir en el año 2025 que lo puedan tener 27 municipios de una provincia de Córdoba. Por tanto, el señor Moreno Bonilla, que ahora se va a examinar de su curso escolar de estos últimos 4 años, debe de responder de esta situación, de lo que está haciendo en Peñarroya, Pueblo Nuevo, con el hospital, de lo que está haciendo en general en la provincia de Córdoba, con 25.000 personas en lista de espera, pero desde luego con un tema tan sensible como puede ser la salud mental, no puede superar el examen en el que se va a celebrar en las próximas elecciones autonómicas. No da para nota este hombre. En tema de empleo, ¿qué nos va a suponer para nosotros todo lo que es la transición justa y la aprobación provisional de momento del nudo Lancha? Yo creo que una de las cosas que más socializa y que más le preocupa a cualquier ciudadano es el empleo y el trabajo. Y creo que si vemos las series históricas, las series temporales, estamos viendo que desde que gobierna Pedro Sánchez el modelo ha cambiado. La población activa, las tasas de desempleo. Pero ha cambiado no solo desde un punto de vista de una representación en una gráfica y en unos datos, que también. No nos conformamos con los datos que tenemos en la comarca, en las poblaciones y en la provincia, porque no estamos igualados a lo que supone ese tipo de cifras tanto en España como en Europa. Pero la tendencia es hacia la reducción de la tasa de desempleo y a la mejora en los derechos laborales. Pero hay una de las cosas en las que ese tipo de cuestiones desde un punto de vista de los mercados y de las teorías económicas se explica muy bien. El modelo productivo está cambiando. Y eso está siendo o se está produciendo gracias a la valentía y al liderazgo de Pedro Sánchez, proponiendo una serie de cuestiones que hasta hace bien poco no se ponían sobre la mesa. Combinar la economía con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con la apuesta de las energías renovables, eso hacía tiempo porque hay modelos totalmente diferenciados.
¿vale? Modelos turbocapitalistas, liberales, extractivistas de los recursos naturales. Y aquí, en una cuenca minera como esta, estamos hablando de que es una cuestión que ya el sector, apostar por una cosa u otra y combinar una serie de cosas, y eso pues se está viendo. Cuando ves que te digan que la prima de riesgo baja cuando en el 2011 la teníamos por donde la teníamos, que te financies por lo que te financias, que tengas menos intereses como tiene, pues eso te dice bastante. Que organismos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional o ACD te diga que vas a crecer entre un 2,6 y no son organismos dudosos, no son organismos dudosos de las políticas social comunistas del gobierno del Partido Socialista. Así que creo que está habiendo un cambio de modelo. Estamos en el 2025, en el siglo XXI, y esta apuesta de las políticas progresistas que está haciendo Pedro Sánchez se tienen que ver en esta comarca, que fue muy activista desde un punto de vista del empleo, y tienen que ayudar mucho el tema de los fondos, porque además también contra todo pronóstico había quien decía que no se podía crear empleo desde las subvenciones, desde un punto de vista del empleo público, que todo lo tenemos que dejar a las empresas. Se pueden combinar ambas cuestiones y llegar a esos equilibrios que necesita los territorios, y creo que nosotros estamos en la buena dirección y creo que hay que cambiarlo, y se está notando en las mejoras no solo desde un punto de vista de las cifras, sino que también en cuestiones como el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y ahora que hemos abordado cuestiones como es la reducción de jornada, estamos hablando de que hay que ser valiente, y este partido es valiente, y Pedro Sánchez está siendo valiente, y creo que eso se traduce y se va a traducir. Así que, gracias. Víctor, yo sí que me gustaría preguntarle, porque evidentemente esos fondos tienen que ser o tienen que servir para revitalizar todo el tejido en cuanto a empleo se refiere en la comarca del Guayato. No entiendo muy bien por qué el gobierno del señor Sánchez, a través de los fondos europeos, nos manda 36 millones y solamente 15 llegan aquí, y nos lo venden a bombo y platillo, y se llevan 16 o 17 millones a Córdoba y a Lucena, que no entiendo por qué, porque no le han cerrado ninguna central térmica. Pero estos fondos tienen que ser casi nuestro último tren, ¿no? Si llegaran todos, claro, que no sé por qué llegan solamente el 50% o menos. Bueno, es un tema muy interesante y es fácil de explicar, pero quiero matizar, por centrarnos en nuestro pueblo, sobre el tema de sanidad, sobre las novedades que vamos a sufrir en nuestro hospital. Vamos a perder los ingresos en el hospital de Peñarroya por lo Nuevo, vamos a perder también otro especialista, el otorrino, y bueno, estamos sufriendo desde hace más de 1 año y medio los problemas en salud mental, sin psiquiatra, sin psicólogo. Ahora viene, creo que un psicólogo una vez a la semana, una psicóloga de Pozo Blanco. 20 días para que tu médico te dé cita, tu médico de familia. 20 días en los que o bien te cura, o bien te muere, o bien sobresatura el servicio de urgencia del hospital, y tenemos los problemas que tenemos. En cuanto al tema de empleo, es algo fundamental y algo que no podemos dejar escapar. Eso sí que es un tren importante. Y es que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Instituto para la Transición Justa, financió en una primera fase hasta el 70%, quiero recordar, de ayuda a las nuevas empresas en nuestra comarca. Mientras algunos gobiernos, como el gobierno socialista de Fuenteovejuna, pues puso empresas en su pueblo, aquí no recibimos ninguna, una gestión de la señora Paterna y del señor Expósito. Y desafortunadamente vamos a sufrir eso de nuevo, porque en el último pleno, en el pleno de julio, le preguntaba al Partido Popular, que tanto alardea de gestión, que a la vista está, y no habían contactado todavía con ninguna empresa. Lo contrario a lo que hacía el anterior gobierno, mi gobierno, ¿no? Y volviendo a la cuestión, la pregunta de potencia eléctrica, de estos 36 millones de euros, pues están los fondos que gestiona el Gobierno de España y que los destina en el territorio, en la comarca que se ha visto afectada por el cierre de la central térmica, y están otros fondos que da el Gobierno de España a la Junta de Andalucía, y los gestiona el presidente, el Moreno Bonilla, y lo está destinando a Lucena o a Córdoba Capital, cuando ellos no han perdido ni un solo puesto de trabajo por el cierre de la central térmica, no han perdido ninguna empresa, no han perdido nada, ¿no? Pero
el Partido Popular pues tiene su prioridad. Y su prioridad no es el norte de Córdoba. Lo hemos visto con el agua, lo vemos con la sanidad, lo vemos con el empleo o lo vemos con el tema de la potencia eléctrica. No puede presentarse el consejero siguiendo las indicaciones del presidente de la Junta pidiéndole al Gobierno de España no sé cuánta potencia. ¿Qué quiero decir? Le piden, voy a poner un ejemplo que me contaban en la Universidad de Córdoba y los técnicos de red eléctrica. Es que la Junta de Andalucía lo que está pidiendo es una exageración, una barbaridad. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien, y un ejemplo que todos podemos llegar a entender, ¿no? Es como si pidieran una autovía de 10 carriles cuando solamente pasan vehículos para 2 carriles. Dice, eso es lo que está pidiendo la Junta de Andalucía para que el Gobierno de España diga que no y siempre pues estemos en una guerra, en la confrontación a la que nos tiene acostumbrados. Pero el Gobierno de España, siendo sensible con la necesidad de nuestro territorio, anunciaba, y ya está dando pasos, ¿no?, de esa ampliación de potencia eléctrica necesaria. Y lo anunciaba la vicepresidenta del Gobierno en Sevilla, y hemos visto cómo también la anterior vicepresidenta del Gobierno en una visita a Peñarroya anunciaba el concurso de nudo de lancha, y en unos meses ha sido una realidad, una realidad que va a revertir nuestro municipio, en nuestra comarca, con muchos millones de euros. Una realidad que va a servir para recuperar esa potencia eléctrica que perdimos con el cierre de la central térmica de Puente Nuevo. Una realidad que va a destinar mucho dinero para la generación de empleo, para que vuelvan empresas, se incorporen empresas en nuestro territorio, para formación, para mejora de infraestructura, lo que necesitamos. Eso es una apuesta del Gobierno de España. En cambio, pues por otra parte, la Junta de Andalucía no está ni se le espera. Los 2 modelos que hablábamos al principio de la intervención, lo que está ocurriendo en Peñarroya por Nuevo, en toda Andalucía. Pues empezamos con los 2 modelos y hemos terminado por los 2 modelos. Agradecer la presencia en los estudios de la cadena SER del Guadiato a Esteban Morales, portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Córdoba y secretario de Política Municipal en el PSOE de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruth Hernández, Antonio Gallego, secretario de Organización en Córdoba, y a Víctor Pedrosa, secretario general del Partido Socialista en Peñarroya por lo Nuevo. También se lo damos a Jorge Custodio, que está aquí el hombre haciendo su trabajo.